Sí, me inclino más a lo segundo. Me parece que en la sociedad la cuestión de izquierdas y derechas no es algo que está presente, ¿no? Eh, además, lo que creo, yo sostengo que esta ha sido una clara elección departamental, ¿no? Ujú. No vale, no sirve hacer números generales, globales, además porque está bien marcado, ¿no? Cada departamento vivió su realidad, el municipio que también tuvo que vivirla, la vivió en la categoría concejales. Acá hay algo muy interesante que surge en esta elección, y bueno, por ahí uno se tiene que inclinar en apoyarse en algunos teóricos de la sociología de que la sociedad encierra cierta inteligencia y que no es la suma de los individuos, sino que es la sociedad misma. Pero cuando empezás a ver en muchos municipios qué ha pasado con los consejos deliberantes, podés ver, ¿no? Que en muchos casos hay como ahí sí, ¿no? Habría como una mano invisible que parece que acomoda las cosas e incluso que trata de poner en caja a algunos jefes comunales, ¿no? Brindándoles un consejo deliberante con una presencia de concejales opositores que un poco le pueden marcar el paso, ¿no? Como decir, atenti, que la cosa no es tan fácil. Y después que se dan que uno aparentemente puede decir paradojas, porque dice, che, mirá acá cómo castigaron a fulano y acá cómo premiaron. Bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es esa interpretación? Es decir, por ejemplo, cómo algunos senadores han sido reelegidos, el caso del Topo Ramos en Rosario de Lerma. Mm. No solamente hay que ver por qué a quién le fue bien, sino también qué pasó con las otras fuerzas políticas para que a ese le haya ido bien y no como le puede pasar a otros que le fue mal. O el caso, por ejemplo, fíjate en el departamento La Caldera, donde cae la senadora actual, Silvina Avilés, Es. muy bien con el gobierno de Urtubey, muy bien con este gobierno, y resulta que con una diferencia notable, el ex intendente de La Caldera, Calabró, la desplaza. Y la desplaza desde una fuerza política que no es de las oficialistas, propiamente dicho, y de una fuerza política del Frente de Todos, que fue un frente que le fue bastante mal, ¿no? En general, Ujú. salvo este tipo de situaciones. Y si vos te quedás en el mismo departamento de La Caldera, te vas al municipio de Vaqueros, donde ya en la lista de convencionales constituyentes le llaman la atención al intendente, que es presidente del foro de intendentes, y más aún en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, tenés que la lista más votada es de Juntos por el Cambio, algo bastante difícil en Vaqueros, donde además, por ejemplo, ahí en la cabeza de la lista está una histórica concejal radical que llega nuevamente a ser elegida, pero ahora desde la fuerza política más votada en ese ámbito. Entonces vos tenés ahí un collage muy Ujú. diverso que te muestra también, reitero, ¿no? Como esa inteligencia social desde el fondo que va construyendo y reconstruyendo cada una de las realidades. O la cuestión Sandes, vos fijate que hay un montón de casos donde parece que la comunidad le picó, como se dice, ¿no? Le picó el boleto a determinadas personas y le dijo, no, pibe, vos ya no, basta, se acabó, basta. Y hay varios notables de eso. El más notable, el abanderado Miguel Isa, presidente Sí, del PJ provincial, sí, ni sí. siquiera haciendo piso para concejal en Ujú. Capital.
ahí no le picaron el boleto, ahí le dijeron, chau, fuiste Claro. 12 años intendente, fuiste concejal antes, fuiste 4 años vicegobernador, lo siento, querido, no va más. Ahora uno puede decir, ojo, no nos entusiasmemos algunos, en decir, listo, este ya es un muerto político. Señores, nadie se muere. Sí. El primer gran resucitado es Gustavo Sáenz, Ajá. que hace 8 años exactamente mordió el polvo. Y lo Así es. mordió de la mejor manera para él, ¿no? A los Sí, 2 que, años nada más pudo sí. recuperarse, ser intendente y ser gobernador. Y yo me pregunto, esto es distópico, ¿no? A ver. ¿Qué hubiera pasado si Gustavo Sanz hubiera sido reelecto como senador hace 8 años? Hubiera sido senador 4 años más. No creo que desde el PJ, porque ahí no se hubiera quejado, hubiera seguido bien la relación con todos. ¿Hubiera podido ser candidato a intendente como lo fue hace 6 años? No sé, me parece que no. Capaz que hoy no está él como gobernador, no estaba, si hacemos ese juego histórico. Es difícil, ¿no? Aventurarse a todo eso. Pero es muy probable que esa derrota que tuvo él, ese morder el polvo hace 8 años, es lo que le permitió ser después ayornándose, ¿no? Pudiendo superar esa situación que le permitió ser intendente y gobernador. Segundo caso, Walter Raúl Guayar, es la Sí, contracara de Miguel Isa. Tal vez volvió Miguel a Isa sus lo que tiene orígenes. que tener es algo más de paciencia, ¿no? Ujú. Y Walter Raúl Guayar, que le intentó en los últimos años, de todas formas, fue 12 años vicegobernador, antes senador por Cachi, intendente de Cachi, fue diputado nacional, la última que tuvo hasta, si mal no recuerdo, 2013. Es decir, hace 8 años que también estaba más o menos fuera de juego. Y le intentó, ¿no? Le intentó ser intendente acá, bailar, hacer un pasito en el cerro, salir en los programas nacionales, no le sirvió para mucho todo. Y sin embargo, hoy es senador nacional y cuidado con el resto, porque Walter Guayar tiene su experiencia, ¿no? Y va a estar en el Senado de la provincia. Y desde una posición más de oposición que de oficialismo. Capaz que ahí le gusta, ¿no? Ser opositor, que va a ser mucho más fácil. Sí, sí, Y más en Cámara de totalmente. Senadores no se podrá hacer mucho, pero alguna que otra fiesta podrá realizarse con la experiencia que tiene, le guste a uno o no. Creo que esas son, ¿viste? Algunas pildoritas como para observar. Y guarda que se la llevaron mal de varios lados, porque algunos dicen, bueno, sí, Pichona Moisés, la diputada de Metán, no logra su reelección. Ha quedado quinta en las listas, quinta lista en ser votada en diputados provinciales en el departamento Metán. Así que hay para todo. Tengo entendido, no sé si ustedes ya también lo tienen confirmado, pero quedó fuera de juego en su reelección Jesús Ramón Villa, un histórico diputado Maravilla. por Ujú, Rivadavia, ujú. que bueno, creo que tercero ha quedado en cantidad de votos. Entonces creo que hay como una disposición en el electorado, una fuerza ahí que está diciendo, convencionales digan, bueno, los diputados van a tener que durar solo 2 periodos. A ver, el buen diputado capaz que debiera durar más de 2 periodos y podría hacerlo. Pero creo que hay un remedio natural de la sociedad que es la que te puede picar el boleto en el momento que creo oportuno. Eso es lo que estaba viendo, ¿no? Gustavo, antes de que Darío entre con otra pregunta y siguiendo la línea de la primer pregunta, están adentro todos nuestros colegas televisivos
o radiales o lo que fueran, desde Emiliano Durán, que arrasó con los votos, al resto, en la Cámara de Diputados, como senador, y además tenemos otro representante en el Consejo Deliberante. Ahora, la pregunta es la siguiente. Este es el voto del antipolítico, es el aparato oficialista puesto... A ver, tenés por un lado, y esto, a ver, nada de esto es nuevo. Es decir, estamos, creo que delirando si creemos que esto es una gran novedad. No es novedad el tema de los aparatos, del dinero, desde la fuerza política que está en el poder justamente otras cosas incidir en que voten más a sus candidatos. Esto no es nada nuevo. Y no es nada nuevo el tema que dicen ahora la antipolítica, los periodistas. El mismo Max Weber escribió que justamente las dos profesiones más vinculadas a la política, donde más se podía, la profesión liberal del abogado, que lo permitía, y el periodismo. Y es más, a ver, vamos, no solo a la militancia, porque algunos dicen, tal vez con cierta razón, ¿no? Ah, pero los periodistas estos son vacíos de contenido, son cara linda, son gente que se muestra. Bueno, no somos lindos. Tampoco somos candidatos en el caso particular. Pero Carlos Marx comía de ser periodista, de publicar artículos en la prensa inglesa de cierto momento y de otros países, porque tenía que entrar, salir por también en la cuestión de sus ideas. Y si nos vamos a lo local, en la legislatura ha habido un montón de periodistas que han circulado. El periodista Iriarte, no me acuerdo bien si era Ramón Iriarte, que fue intendente y después legislador por Rosario de la Frontera. Ha sido un periodista que ha tenido participación política. Néstor Salvador Quintana es un periodista que también ha actuado en política. El tombolito Tomás Mena ha sido legislador y era el creador y hacedor de esa columna en la contratapa del diario del Tribuno, histórica, a la hora del cierre. A ver, podemos seguir los mismos Marocco, que tienen paso, y digo en plural, porque no solamente se trata del actual vicegobernador, sino también de algunos de sus hermanos, con participación política, gremial. No estamos hablando de nada nuevo, ni de nada descabellado. Por ahí, porque las cosas no nos gustan, tratamos de calificarlas de cierta manera, pero no las vemos con la frialdad necesaria para eso. Es cierto que te da un plus el oficialismo te da un plus porque tiene mejor acceso a los recursos, y te da un plus también la cuestión de ser periodista o de ser comunicador o una persona de conocimiento público, porque justamente estos medios de comunicación te dan más visibilidad, ¿no? Y bueno, son esos los componentes que creo entran en juego. Si a mí me decís ¿qué le falta a la política? Lo digo a propósito, me autopregunto, ¿no? Bueno, para mí y a la política local le falta mucho contenido. Eso es cierto, le falta contenido. Ahora, le falta contenido del lado también de la política, porque yo escucho políticos, supuestamente políticos clásicos, tradicionales de carrera, que se desgarran las vestiduras, pero han entrado en un juego en el cual se ha vaciado de contenido a la política. Y eso creo que es lo que más desilusiona en la gente, porque el contenido te da una expectativa de resolución de problemas, te da una expectativa de cuál es la mirada que tiene
el político respecto a lo que se podría hacer. Y en los hechos lo que se demuestra es que muchos acceden al poder nada más que con el objeto, como sostengo siempre, ¿no? De prioridad 1, llegar, prioridad 2, mantenerse, prioridad número 3, avanzar. Ahora, nunca en la prioridad están los problemas de la sociedad, de la comunidad, de la gente. Claro. Darío, seguramente querés hacer alguna consulta con Gustavo. Gracias. Gustavo Llovino, Darío Illanes te habla. Sí, Darío, ¿cómo andás? Gustavo, vos ves que al comienzo del programa me había referido a algo que excede al periodista, al comunicador que uno es. Y se basa en que, además de votar, yo tuve que trabajar el domingo. Y recorrí escuelas de la zona sur, hablando con la gente que está en la fila, y ahí uno encuentra al pueblo, o sea, todas las clases sociales, y con la gente. En general, vos sabés que yo advertí mucha molestia de tener que estar haciendo fila, ¿no? Y te estoy hablando a la hora de la mañana, mediodía y siesta. Acá es donde yo te digo que estoy usando un terreno que no es el mío, que es la ciencia política. Pero los datos me animan a decir que si de 2 salteñas o salteños, uno no fue a votar o votó en blanco, hay un grave problema de orientación política y que apunta directamente a lo que significa la soberanía popular. ¿Cómo lo observas? Sí, hay también para analizar ese tipo de cuestión. Vos fijate que en la categoría senador provincial en el departamento capital, y hablo del departamento capital porque es el más grande, porque también marca muchas cosas ante la imposibilidad de ir sumando de todos los departamentos, pero después de Emiliano Durán y del otro Durán, que es grande, hay muchos Durán, El ¿no? tío, el tío. Volvemos a los 60 con Ricardo Durán. No, nada que ver. Bueno, te decía, después de Emiliano Durán y de Martín Grande Durán, viene el voto en blanco. Después viene Posadas, viene... Perdón, Gustavo, en el Consejo Deliberante el primer voto es el voto en blanco. Exactamente, al tener esa atomización tremenda, es el voto en blanco. El voto en blanco, la clase dirigente lo tiene que estudiar, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que hacer toda una materia respecto a todo lo que puede expresar el voto en blanco. Y lo va a tener que hacer profundamente, porque a mí lo que me preocupa es cómo ponemos en riesgo este sistema democrático representativo, porque me parece que una cosa es, y es de lo que se quejan los políticos tradicionales, es la antipolítica de estos políticos, pero otra cosa es el sistema, ¿no? Es poder sostener un sistema que no es el mejor, es el que tenemos, pero es el que tenemos que mejorar y que tienen que comprometerse mucho en mejorar los propios políticos o los que participen en la política. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, me parece que tiene que haber una revisión muy, muy, muy profunda de cuál es el rol de los dirigentes, de los elegidos en esta elección y también en la anterior, porque lo que vamos a tener de ahora en más son representantes de estas 2 últimas elecciones, y su verdadero compromiso, primero, en defensa del sistema, pero en defensa constructiva del sistema. No estoy diciendo la defensa del sistema de sostener los privilegios que interpreta la gente que se están sosteniendo, sino las necesidades que la sociedad está teniendo
y que la política debe darle una respuesta. Por eso es el acceso al poder de cambiar las cosas. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que se debe hacer una lectura meticulosa, y más aún cuando sumas aquellos puntos que vendrían y que no son solo explicables por la pandemia, en la reducción de la participación. No nos olvidemos que en la Argentina las elecciones son obligatorias. Un 64-65% es un nivel muy bajo. Es un nivel que lo podés entender en países donde el voto no es obligatorio. Pero donde el voto es obligatorio, bueno, a ver, mínimo poner las barras en remojo un poquito, ser menos digamos, tener menos orgullo y empezar a tener más capacidad de autocrítica. Eso lo tiene que hacer la dirigencia. Como también y vamos a hablar en términos políticos también, como también el o los oficialismos dejar de festejar. Acá no hay nada que festejar. Acá hay que ponerse a laburar, punto uno, pero además empezar a interpretar todo este tipo de señales. Si no, nos vamos todos al bombo. ¿Y por qué no festejar? Porque vos sabés bien, Darío, los que estamos en esto, cómo desde las fuentes oficialistas decían, porque acá con esta ingeniería, con dos frentes que van abrazando los dos, nosotros jugamos con el gran elector, que es Gustavo Sáenz, y Gustavo Sáenz en Capital sacó, no me acuerdo, 50 y pico % de los votos, entonces con estos dos frentes nosotros tendríamos asegurados los votos de hace 2 años. Muchachos, sumen, 44. Claro. 44. No es ni la mitad más 1, es 44. No le sirve el análisis, bueno, muchachos, no les sirve, no lo vean. Miran también qué pasó en las últimas 2 semanas de la campaña, cómo el poder del poder, a través del acceso a lo financiero, permitió que todos sus candidatos sean muy, muy, muy vistos, y el que te salió segundo en Capital, mordiendo el polvo, casi no se lo veía. Si vos le ponías un poco más de combustible a ese, además te salvaste porque los dos frentes nacionales llegaron divididos. Si no llegaran divididos, cosa que también dirigentes del Frente de Todos y dirigentes de Juntos por el Cambio van a tener que revisar muchas cosas. Muchachos, dejemos de embromar. Creo que Martín Grande un poco lo dijo ese día a la noche. Nosotros ya tenemos que ver de que Salta Independiente, Partido Renovador, UCR, tienen que estar, porque naturalmente tienen que estar de este lado y saber qué estamos haciendo. Y tal vez los datos o resultados también es distópico, pero podemos analizar. Bueno, pudieron haber sido otros, y lo mismo la gente del Frente de Todos, que ahora tiene, digamos, otro entrevero con la elección nacional, que vamos a ver cómo se dilucida allí. Entonces, a ver, tengamos cuidado. Yo entiendo que en el discurso del gobernador, quiero entender que su intención ha sido la siguiente, al hablar de que acá surge un nuevo movimiento, que es Unidos Gana Salta, y que la interpretación que le tengo que dar es que tal vez ha interpretado, che, muchacho, haber salido con dos frentes, parece que sí, podía ser, pero tiene que ser así, entonces hagamos un solo frente. Ahora, miren, hasta Siri me da la razón, qué cosa. Ahora, si uno se detiene, y a mí lo que me preocupa es el término movimiento, porque hay que decirle que los movimientos no son muy democráticos, y además los movimientos pueden ser peligrosos en el sentido de que se pueden diluir, no coincidir con mucha gente,
y que es, por ejemplo, una niñotada, como la de la Junta Coordinadora Nacional en los 80, de querer hacer el tercer movimiento histórico. Muchachos, no se propongan hacer ninguna cuestión grandilocuente, laburen, resuelvan problemas y es mucho mejor. Porque además, dentro de todo eso, surge por ahí la inquietud de muchos que están adentro de ahora estamos solos, somos nosotros o la nada. Y eso no tiene que ver con la democracia, chicos. Con la democracia tiene que haber poder y contrapoder. Si no, no es democracia. Es muy sencillo. No hay que leerse ningún manual esotérico de política para entender eso. Entonces, yo calculo que el anuncio ha tenido que ver con dejemos de jorobar con dos frentes, nos calmemos, porque en realidad vos fijate, ¿dónde corre sangre hoy a 48 horas de las elecciones? En el oficialismo, en el gobierno. Ya hoy te renuncia claro, el secretario general de la gobernación, no sé el día de mañana que podrá pasar, habrá cambio de gabinete, hay gente que salió herida, lastimada, no sé, bueno, pero eso es lecturas e interpretaciones que tienen que hacer desde adentro la fuerza política.